¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su confiable Latido de Simio, un espacio para los libros y para la literatura, un espacio donde abordamos las lecturas que hemos tenido y que queremos compartir con todos ustedes con el único afán de recomendarlos desde el punto de vista de un lector. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con un nuevo episodio hablando de un libro muy interesante, un libro que nos deparó grandes momentos, grandes tardes de reflexión, de contemplación, de análisis incluso, y que, como ven en el título del video, vamos a hablar de Arthur Schopenhauer. Pero antes de entrar en materia, los invito a darle like, a compartir este video, a suscribirse al canal y de antemano se los agradezco. Bueno, creo que ya muchos conocen quién fue Arthur Schopenhauer, el gran filósofo alemán, el cual fue alabado por muchos y denostado por otros. Bueno, creo que Schopenhauer no necesita mayor introducción. Su aportación a la filosofía creo que no está en duda, ya que Arthur Schopenhauer tenía la característica de que su pensamiento lo llevaba a la práctica en su vida misma, es decir, a su propia existencia, y creo que incluso transitó por ese sendero a veces llamado el malditismo. Pero bueno, esa es alguna perspectiva de algunos críticos de su obra, de su vida, algunos estudiosos, y ya vamos a entrar a hablar de este libro muy interesante que es Parábolas y aforismos, editado por Alianza Editorial en el 2018. Bueno, este libro lo leí aproximadamente hace algunos meses, en octubre, lo terminé de leer en octubre, a finalizando ese mes, y lo quise dejar, digamos, descansar las ideas sobre lo que me dejó la lectura de este libro, e hice algunas anotaciones que a continuación quiero compartir con todos ustedes. Bueno, después de la lectura de este Parábolas y aforismos, me concitó a una reflexión, es decir, si leer frases fuera de contexto puede llevar a un equívoco, es decir, pueden interpretarse de diversas maneras. Sin embargo, creo, en el caso de Arthur Schopenhauer, esto no sucede. ¿Por qué? Porque las parábolas y aforismos del pensador alemán tienen una intención, es decir, dentro y fuera del texto en sí funcionan, y en la mayoría de los casos, como ya digo, tienen una intención, es decir, hacernos reflexionar, hacernos pensar, profundizar en lo que está escrito, a la manera de las ideas y las posturas de Arthur Schopenhauer, sus ideas, sus formas de ver la vida, el pensamiento, la filosofía, etcétera. Y una cosa que dice aquí, por ejemplo, en el estudio, digamos, en el estudio preliminar hecho ahorita les digo, por Carlos Javier González Serrano, nos dice en la introducción o en el prólogo que Schopenhauer vivió de acuerdo a sus propias leyes, y eso se percibe en sus escritos. Temas que van desde la muerte, la libertad, la filosofía, el ser humano, el sufrimiento y el desamparo. Pero también Schopenhauer habla del arte. De hecho, así está dividido el libro. Les voy a enseñar el índice. Viene una introducción y viene parábolas y aforismos, y está dividido en 5 partes. Por cierto, decían que la prosa de Schopenhauer es bastante literaria, no es tan complicada en muchos aspectos como escriben algunos filósofos, ¿no? Es una lectura más amena, más entendible, menos hermética, menos compleja de entender, porque la escritura de Schopenhauer es bastante clara. Y bueno, hice investigando un poco, incluso dice acá en la introducción, que Schopenhauer se adelantó a Freud en el universo del subconsciente y a Nietzsche con la idea del eterno retorno. Y yo creo que eso hace a los grandes genios adelantarse a su tiempo, y ese es el caso de Schopenhauer. Y siendo yo no un gran lector de filosofía, sí me he acercado un poco a la obra de este filósofo alemán, sobre todo cuando habla de la voluntad, esa voluntad que mueve los deseos de los seres humanos. Y dice Schopenhauer que el ser humano no encontrará la satisfacción, ya que al lograr un deseo, al cumplir un deseo, siempre va a querer más. Es decir, concita el filósofo a dejar esto, lo de la voluntad, por medio de la razón, evitar los deseos de la voluntad, ¿no? Pero es algo complicado, no creen lograr
que el ser humano no sienta deseos en cualquier sentido, ¿no? La adquisición de algo, lograr una meta, etcétera. Y entonces dice Schopenhauer que el ser humano es un deseo eternamente insatisfecho. Investigando un poco también, encontré un libro que él tiene que se llama, un estudio más bien que se llama De la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, donde Schopenhauer nos da tres vías para escapar de la voluntad. La primera es la contemplación estética, la segunda desenamorarse de la vida y tercero cambiar la voluntad por la no voluntad, ¿no? Esa es una de las posturas que maneja Schopenhauer en el mundo como representación. El libro más conocido tal vez de Arthur Schopenhauer, donde maneja mucho esa idea de la voluntad y qué es lo que mueve al ser humano en su vida cotidiana. Bueno, y llegando a este punto, creo que los buenos filósofos siempre dejan en entredicho tu propia vida, la hacen reflexionar, te hacen, digamos, un análisis profundo de ti mismo, y Schopenhauer nos da muestra de su pensamiento y de su ideario filosófico, por ejemplo, en estos aforismos y parábolas del filósofo alemán, que de una manera bastante amena, el que se encargó de hacer esta compilación de aforismos, pues lo dividió en partes para que el lector pueda entender un poco del pensamiento de Arthur Schopenhauer, ¿no? Son frases que concitan a la reflexión, al análisis, como les decía, de la muerte, de la vida, de la filosofía, del arte, etcétera. Y aunque decían que se dice también que Arthur Schopenhauer, digamos que es la cumbre del pesimismo, un pesimismo interior, y para muestra podría leerles dos frases que están en este libro. Dice así una frase de Schopenhauer, que la vida no es más que una hoja de papel en la que cada transeúnte imprime su sello. Del resto no sabemos nada. Así es de corto nuestro horizonte. Y otra más, dice, toda nuestra vida es una continua lucha contra obstáculos que al final obtienen el triunfo, ¿no? Esas son una de las frases por las que se le ha catalogado a Schopenhauer como uno de los pensadores del pesimismo, ¿no? Y en este sentido se parece mucho a lo que escribe y al pensamiento de Émile Cioran. Bueno, sin embargo, creo que esta lectura, para los que quieren acercarse a la obra de Schopenhauer y no sumergirse tanto en esa idea filosófica, a veces un poco complicada y compleja, creo que Parábolas y Aforismos bien puede ser un primer acercamiento a la obra del filósofo alemán, un libro bastante completo, un libro muy ameno, y aunque las frases, como decía al principio, fuera de contexto se pueden malinterpretar, se pueden interpretar de formas distintas, ¿no? Creo que es bastante interesante si quieres conocer la obra de Schopenhauer, ¿no? Como un primer acercamiento, como un ejercicio de la reflexión. Y quiero finalizar hablando sobre todo que Schopenhauer también decía que el ser humano, el ser humano más bien, que tiene profundidad de pensamiento, que analiza, que contempla, viene a ser un ser superior, ¿no? Un poco quizás elitista en cuanto a su idea, pero así manejaba su pensamiento filosófico Schopenhauer. Y quiero leer unas frases muy pequeñas, muy cortas, que si las analizamos a profundidad, quizá puedan tener bastante razón. Bueno, dice, los seres humanos carentes de genio no pueden soportar en absoluto la soledad. La contemplación de la naturaleza, del mundo, no les entretiene. La gente corriente tan solo piensa en pasar el tiempo, quien posee algún talento en aprovecharlo. Bueno, esa es parte del pensamiento de Arthur Schopenhauer. De forma particular les digo que es un filósofo que me gusta cómo expresa sus ideas, sus pensamientos, sus posturas ante la vida, y que tú mismo como lector puedes agarrar un poco de lo que él te plantea, de analizar tu propia existencia, si toda la vida gira en torno al deseo, al poseer, al tener, a lograr algo, o
simplemente contemplar la naturaleza, tu vida misma, qué es lo que deseas en el mundo. Bueno, y también otro de los escritores que lo alaba, que lo pondera mucho, pues es Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges habla mucho de Schopenhauer y creo que es un gran escritor que muchos de los lectores deberíamos acercarnos a su pensamiento y de verdad les va a dar una vuelta de tuerca en su pensamiento para analizar qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida, cómo es la vida, aunque claro, es solo una postura, ¿no? Cada quien define y decide cómo llevar su vida. Pero bueno, Schopenhauer es un gran escritor, un gran pensador que nos puede ayudar a comprender muchas cosas de la naturaleza, de la vida misma. Y en este libro, Parábolas y Aforismos, editado por Alianza Editorial, bien puede ser un primer acercamiento a la obra de este gran filósofo que aún en día se mantiene vigente y eso hace a los grandes escritores, a los grandes pensadores, que hasta el día de hoy, pese a los siglos que han transcurrido, se mantienen vigentes. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Arthur Schopenhauer, sin temor a equivocarme, el pensamiento de Schopenhauer se mantiene vigente y tiene bastante importancia en los lectores, en los filósofos, en la vida misma. Pero bueno, ya para no alargarme más, eh, recomiendo este libro. Si lo pueden, si lo ven, acérquense a él. ¿No? Es un libro muy interesante que les puede gustar. Bueno, gracias por ver el video. Si te gustó, compártelo. Comenta si has leído a Schopenhauer. Queremos saber tus comentarios, qué te parece. Comparte el video, suscríbete al canal y si gustas puedes compartirlo con quienes conozcas, a quienes crees que puede gustarle el contenido de este canal, que no es otra cosa que un contenido honesto, un contenido que es de lector a lector. Bueno, y nos vemos en un próximo episodio de este su confiable Latidos de Simio. Adiós.